Este es tu canal en defensa de la fe. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte y a tocar la campanita para recibir nuestras notificaciones, las notificaciones de los videos que estamos subiendo para compartir el mensaje de Dios para la humanidad. Desde Colombia, tu hermano Natanael Baloyes te da la bienvenida a los comentarios día por día de la lección número 4, titulada Cuando estamos solos. En este video vamos a comentar los días sábado, domingo, lunes y martes. Y muy pronto, con la ayuda de Dios, esta semana estaremos subiendo los comentarios de los días miércoles, jueves y viernes. Así que estén atentos a este video y a la segunda parte de este mensaje. Te invito a hacer una oración, mi hermano y mi hermana, para comenzar. Señor, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de estudiar tu santa palabra. Gracias por esta lección tan importante acerca de nuestra vida familiar, acerca de permitir que tú dirijas cada etapa de nuestra vida. Guárdanos en tu divino amor y guíanos a toda la verdad por la gracia de tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el comentario de la lección del sábado, 20 de abril del año 2019. Texto para memorizar. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. La Biblia deja claro que Dios creó al ser humano para vivir en unidad con él y con sus semejantes. En el ideal de Dios, siempre ha estado el deseo de ver a cada uno de sus hijos feliz y realizado. Para que se cumpla este propósito, se requiere de nuestra cooperación, puesto que al ser criaturas con libre elección, Dios decidió no imponernos, no obligarnos a hacer su voluntad. Él quiso y quiere ofrecernos sus dones abundantes, mientras nos da la oportunidad de aceptarlos o de rechazarlos. El plan de Dios para la humanidad era que ésta fuera santa, y la santidad implica un proceso de desarrollo en el principio del amor, del verdadero amor, claro está, el amor de Dios, el amor que el Señor ha revelado en su santa palabra. El libro Hechos de los Apóstoles, escrito por la hermana de Huay, lo dice de la siguiente manera: la verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:16. La vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revelará una piedad práctica. El carácter será purificado, elevado, ennoblecido y glorificado. Una doctrina pura acompañará las obras de justicia y los preceptos celestiales a las costumbres santas. Este texto lo vamos a encontrar en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 55, titulado Transformado por gracia. El Señor sabía que si la humanidad permanecía en la santidad con la que Él la creó, la unidad y la piedad práctica serían una constante que alegraría toda su creación. Pero entró el pecado, y en el corazón de la humanidad el pecado puso el egoísmo y quitó la santidad. Y saben, hermanos, así como la santidad lleva a los hombres a desarrollar en sus vidas el principio del amor, el pecado lleva a los hombres a desarrollar los principios del egoísmo. Por un lado, el amor lleva a los hombres y mujeres a servir a Dios con gozo y servirse mutuamente con abnegación, con sinceridad. Por otro lado, el egoísmo lleva a los hombres y a las mujeres a olvidarse de Dios y a servirse a sí mismos y a exigir con soberbia que otros les sirvan a ellos. El pecado, el egoísmo, hizo que Adán y Eva terminaran culpándose mutuamente e implícitamente terminaran culpando al Creador. Fue el pecado, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, quien llevó a Caín a odiar a su hermano Abel hasta el punto de quitarle la vida. Es nuestro egoísmo el que hace que nos sintamos solos, olvidados y desamparados,
Porque en realidad, cuando nos centramos en Cristo, en vez de centrarnos en nuestra vida, en nuestro yo y en nuestras circunstancias, nosotros estamos seguros de que las promesas de Dios son reales tanto como su presencia. Inclusive estamos seguros que la presencia de Dios es más real que la soledad de la que padecemos cuando no están los humanos. Y por lo tanto, al estar centrados en Él y no en nosotros, sino en su palabra, sino en su presencia, entonces la soledad humana no nos afecta, no nos quita la paz, no nos quita el gozo. Estamos en Cristo y estamos seguros, confiados en Él, consolados en Él, sustentados por Él, como el apóstol Pablo en cualquier circunstancia decía que se gozaba en el Señor, que se gloriaba en Cristo, cualquiera fuera su circunstancia, porque Él había aprendido a contentarse, a saciarse, a fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor Jesucristo. Y Pablo era consciente de que en todo lugar donde él estaba, aunque no estuviera rodeado de los que él amaba, sí estaba rodeado de alguien que lo amaba a él con amor eterno, el Padre Celestial y de los santos ángeles de Dios. Por eso Pablo podía decir, como decía Eliseo, más son los que están con nosotros que los que no están con nosotros. Alabamos el nombre de Dios por eso. Por otro lado, también es cierto que es nuestro egoísmo el que lleva a muchas personas, familiares nuestros, amigos nuestros, vecinos nuestros, a sentirse solos, olvidados y desamparados. Si nosotros no fuéramos egoístas, nuestra vida sería siempre una vida que está llena de servicio a los demás. Una vida que siempre está volcada en atenciones hacia las personas, y esto evitaría que las personas se sintieran solas o desamparadas. No se nos quita nada, hermanos, con tomar el celular y hacer una llamada a esa persona que sabemos que no tiene tantos amigos, que está sola y que se siente triste. No se nos quita nada con tomar el celular y enviar un audio con una oración para decirle a un hermano o a una hermana: el Señor está contigo, el Señor te acompaña y yo estoy ahorita orando por ti. Qué bonito sería que cada día estas atenciones crecieran más en nuestra vida para bendecir a otras vidas. Pero también recordemos que el pecado y el egoísmo no tendrán la última palabra. Las promesas de Dios prevalecerán, la presencia de Dios prevalecerá. Dios ha abierto un camino para todos aquellos que están solos, para todos aquellos que tienen sed de verdadera compañía, hambre y sed de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Y ese camino es Cristo Jesús. A través de Cristo podemos llegar al Padre, a la mejor de las presencias, a la mejor de las compañías, y en Él estar completamente seguros, en Él estar completamente acompañados y saciar nuestra vida, saciar nuestra alma con el agua viva, con el amor verdadero, con la compañía real de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora comparto con ustedes las notas de la hermana Elena de Huay con respecto a la lección del día sábado. Dice: para muchos la vida es una lucha dolorosa. Se sienten deficientes, desgraciados y descreídos. Piensan que no tienen nada que agradecer. Las palabras de bondad, las miradas de simpatía, las expresiones de gratitud, serían para muchos que luchan solos como un vaso de agua fría para un alma sedienta. Una palabra de simpatía, un acto de bondad, alzaría la carga que doblega los hombros cansados. Cada palabra y obra de bondad abnegada es una expresión del amor que Cristo sintió por la humanidad perdida. Discurso Maestro de Jesucristo, página 24. Este es un gran mensaje, mis hermanos. Cada vez que tú tratas bien a tu esposo o a tu esposa, con una palabra de bondad, con una palabra de paciencia, con una frase de aliento, de ánimo, de esperanza, de consolación o de reprensión en el verdadero espíritu de mansedumbre, es una manifestación del amor de Cristo Jesús. Deberíamos nosotros todos los días manifestar más abundantemente ese amor del Señor Jesucristo.
Te leo otro pasaje del Espíritu de Profecía. Nos dice: los sentimientos de desasosiego, de nostalgia o de soledad pueden ser para vuestro bien. Vuestro Padre Celestial intenta enseñaros a encontrar en Él la amistad, el amor y el consuelo que satisfarán vuestras esperanzas y deseos más sinceros. Vuestra única seguridad y felicidad está en hacer de Cristo vuestro constante consejero. Podéis sentiros felices con Él, aunque no tengáis otros amigos en todo el mundo. Nuestra elevada vocación, página 261. ¡Qué tremendo mensaje hay en este pasaje! El primer mensaje que encontramos nos dice, amados hermanos, que a veces los sentimientos de soledad, de tristeza y de nostalgia están allí para llevarnos o para movernos a buscar a Dios. Y al buscar a Dios, porque queremos encontrar en Él la solución y la bendición para superar estos sentimientos, estos estados de ánimo, vamos a encontrar que en Él podemos llegar a vencer las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que nuestro problema no se solucione, que es posible que nuestro esposo no cambie o nuestra esposa no cambie, pero nosotros, al buscar a Cristo y al encontrarlo siempre dispuesto a escucharnos, a ayudarnos y a fortalecernos, entonces vamos a tener una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento y sobrepasa toda circunstancia. Y aunque no cambien los problemas, cambia nuestra actitud. Cambia nuestra nostalgia en tranquilidad, en gozo, en paz, en la seguridad de que el Señor sigue al control y de que Él proveerá para nosotros por su buena voluntad, por su gran amor. Y la segunda lección que encontramos en el pasaje es que el Señor Jesucristo, que el Padre Celestial, es un amigo que puede satisfacer a mayor profundidad cada anhelo, cada espacio de nuestro corazón, de nuestra mente, que podemos estar tan satisfechos teniendo a Dios como nuestro amigo y consejero, aunque no tengamos a ningún amigo terrenal a nuestro lado, apoyándonos. Debes saberlo, debes creerlo, porque es verdad. El Señor llena mejor nuestro corazón que cualquier amigo o cualquier compañía humana. Bienaventurados los que se gozan en el Señor, aunque toda compañía humana los ha abandonado. Son bienaventurados porque han descubierto la mejor de las compañías y se deleitan en ella. Vamos a comentar ahora la lección del domingo 21 de abril, la cual se llama El compañerismo. Juan 16, 32 y 33 nos dice lo siguiente: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo sabía que los discípulos lo iban a dejar solo, pero aunque Él conocía los defectos de ellos y sabía que en su momento de mayor necesidad ellos lo iban a abandonar, el Señor no cambió con ellos de ninguna manera. Él los amaba y los trataba de manera incondicional. ¡Qué gran ejemplo de verdadera amistad nos da el Señor! Y saben, meditándolo bien, en general, todos queremos amigos así, incondicionales, que nos quieran con nuestros defectos, que nos acepten tal como somos y que no cambien con nosotros cuando nosotros cometemos errores. Pero aunque todos queremos amigos así, pocos somos amigos así. Nos decepcionamos fácilmente de los demás, cambiamos con ellos, les quitamos o les negamos el saludo tan solo porque cometieron algún error. ¡Qué diferente es Cristo Jesús,
Qué diferente fue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio acerca del verdadero compañerismo. El Señor Jesús nos enseña en el texto que acabamos de leer cómo debemos ser con nuestros amigos, cómo es que debemos practicar el verdadero compañerismo, estar allí para nuestros hermanos, estar allí para nuestros padres, estar allí para nuestros amigos, estar allí para nuestros hijos, estar allí para nuestro cónyuge, no importando los defectos, no importando sus errores. Y esto lo podemos hacer solamente con la ayuda del Señor. Sin su gracia, sin su presencia en nuestra vida no podemos hacerlo, porque surge de una vez el egoísmo nuestro, el orgullo, esa facilidad que sentimos para molestarnos con los demás, para cambiar con ellos por cualquier detalle. Estando con Jesús, estos sentimientos de enojo, de resentimiento, son dominados por el Espíritu Santo, son sometidos por el Espíritu Santo, y en nosotros se manifiesta el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, fe, mansedumbre. Este fruto que solo está presente en la vida, este fruto del Espíritu que solo está presente en la vida de aquellos que han permitido a Cristo reinar en su corazón. La otra lección que quiero extraer de este pasaje, hablando del compañerismo, es la siguiente: aunque nuestros amigos se vayan y nos dejen solos en la hora más crítica de nuestra vida, la presencia de Dios es real, incluso más real y más poderosa que la presencia carnal de nuestros familiares y de nuestros amigos. Jesús no solo tuvo que atravesar sin amigos la hora más oscura de su vida, sino también atravesar solo, sin su familia, esta hora crítica. Pero él, el Señor Jesús, era consciente que Dios no lo había dejado solo y que jamás lo haría. Por ello encontró suficiente valor para decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre Santo. Hermano y hermana, los amigos se van a ir. La familia quizá lo haga también, pero el Señor jamás se irá. Necesitamos valorar en un mayor grado la amistad y el compañerismo de Dios que el de los amigos terrenales. Filipenses 4, versos 11 al 13 nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El comentario bíblico adventista nos dice sobre este pasaje lo siguiente: Pablo reconocía a Cristo como la fuente de todo su poder. Por lo tanto, no hay aquí vestigio alguno de jactancia. Todo lo que necesitaba hacerse podía ser hecho mediante la fuerza dada por Cristo. Cuando se siguen fielmente las órdenes divinas, el Señor se hace responsable del éxito de la obra que el cristiano haya emprendido. Palabras de vida del Gran Maestro, página 268 y 297. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 203. En Cristo hay fortaleza para cumplir el deber, poder para resistir la tentación, fortaleza para soportar la aflicción, paciencia para sufrir sin quejarse. En Él hay gracia para el crecimiento diario, valor para librar muchas batallas, energía para rendir un servicio consagrado. Fin de la cita del comentario bíblico adventista. Hermanos, necesitamos aprender a vivir confiados y satisfechos en Cristo, no en las circunstancias. Las circunstancias y los amigos cambian, pero Cristo no cambia. Si la fuente de nuestro gozo son nuestras amistades, entonces, según esté nuestra relación con nuestros amigos, así vamos a estar nosotros. Si la relación está bien, estaremos contentos. Pero si la relación anda mal, estaremos cabizbajos y tristes,
sin motivación. Esto no es lo que quiere el Señor. Si la fuente de nuestro gozo son las circunstancias favorables, entonces muy seguramente, cuando lleguen las circunstancias desfavorables, estaremos tristes, apesadumbrados, nostálgicos, sin motivaciones para seguir adelante. Esto no es lo que quiere el Señor. Pero si como Pablo aprendemos a fortalecernos y a gozarnos en Cristo, esto nos hará más que vencedores en cualquier circunstancia, porque Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Subrayamos la palabra aprender. Esta palabra significa adquirir un conocimiento o una habilidad que antes no teníamos. Todos necesitamos adquirir de Cristo y en Cristo la habilidad y el principio viviente de estar confiados en el Señor, cualquiera sea nuestra situación. Debemos saber que todo aprendizaje requiere disciplina, disposición y aplicación constante. No hay aprendizaje sin estos elementos, pero sobre todo petición ferviente al Señor. Pedid y se os dará. Señor, enséñame. Ayúdame a aprender a contentarme con tu presencia, a ser feliz en tu presencia, a ser feliz cualquiera sea mi circunstancia, cualquiera sea mi situación. Señor, yo solo no puedo, no soy capaz, pero tú todo lo puedes y yo todo lo puedo en Cristo. Amén. Esto nos dice la hermana de Huay. En nuestras instituciones, donde muchos trabajan juntos, la influencia de las compañías es muy grande. Cada uno hallará compañeros o los hará. Y la intensidad de la amistad determinará la influencia que los amigos ejerzan unos sobre otros, para bien o para mal. Todos tendrán amistades, influirán en ellas y recibirán su influencia. Es misterioso el vínculo que une los corazones humanos, de manera que los sentimientos, los gustos y los principios de dos personas quedan íntimamente fusionados. El uno recibe el espíritu del otro y copia sus modales y sus actos. Como la cera conserva la figura del sello, así la mente retiene la impresión producida por el trato y la asociación con otros. La influencia puede ser inconsciente, mas no por eso es menos poderosa. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 580. Esté la alabanza de Dios en tus labios y tu corazón, cuando estreches la mano de un amigo. Esto atraerá sus pensamientos a Jesús. Camino a Cristo, páginas 120 y 121. Vamos a comentar ahora la lección del lunes 22 de abril, titulada La vida de soltero. Primera de Corintios 7, 25 al 34 nos dice lo siguiente: En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu.
pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. En cuanto a la frase que usa el apóstol Pablo para introducir los consejos que da en este pasaje, cuando dice, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer, el comentario bíblico adventista nos dice, su conversión y consagración habían sido aceptadas, hablando de Pablo, y el Señor lo había honrado con instrucciones especiales. El propósito único de su vida era honrar a Dios y cumplir la voluntad divina. Constantemente procuraba alcanzar la perfección en Cristo. Ver Filipenses capítulo 3, versos 13 al 14. Y debido a esto, es seguro que no daría consejos movido por ninguna consideración egoísta o terrenal. Lo que Pablo escribía había de ser aceptado como la voluntad de Dios acerca del tema que estaba tratando. El consejo de 1 Corintios 7, 25 al 34 fue escrito en un momento de la historia cristiana cuando había persecución y la situación era realmente crítica. Es muy claro que el contexto nos indica que Pablo estaba pensando en las consideraciones que debía tener una persona casada y con hijos comparada con una persona soltera. En tiempos de crisis y emergencia, el consejo de Pablo se ve muy atinado, pues era más fácil para un soltero dedicarse completamente a la obra del Señor en un ambiente casi completamente hostil, que para un casado que debía no solo atender los asuntos del Señor, sino también de su esposa e hijos. Teniendo en cuenta que a los cristianos se les despojaba de sus trabajos, de sus posesiones y constantemente se inventaban excusas para perseguirlos o quitarles la vida. También debemos decir que para una persona soltera y consagrada a Dios, en cualquier momento de la historia de este mundo, se le hace más viable entregarse completamente a la obra de Dios. Puede ir a lugares lejanos, donde un casado difícilmente podría ir sin afectar de alguna manera su núcleo familiar. El apóstol Pablo consideraba su soltería como una oportunidad para hacer crecer el reino de Dios en la tierra. Esto debe contrastar con aquellos solteros que consideran su soltería como una oportunidad para practicar el libertinaje y no para servir al Señor con pureza como Él lo merece y como Él lo requiere. La hermana de Huay nos dice en las notas con respecto al día que estamos tratando, una de las señales de nuestro tiempo, como fue en los días de Noé, es la pasión imprudente y los casamientos apresurados. Satanás está en todo esto. Si Pablo pudo permanecer solo y recomendó a otros lo propio para que pudieran permanecer totalmente en el Señor, ¿por qué no mantenerse como se mantuvo él, evitando así los cuidados, las pruebas y las amargas angustias tan frecuentes en la experiencia de quienes optan por la vida de casados? Aún más, si él eligió permanecer así y pudo recomendar lo mismo a otros hace siglos, ¿no será ahora recomendable, como lo fue entonces, como conducta para quienes aguardan la venida del Hijo del Hombre, a no ser que hubiera evidencias incuestionables de que mejorarían sus condiciones y se aseguran el cielo? Cuando hay tanto en juego, ¿por qué no situarse siempre del lado seguro? Review and Herald, 24 de marzo de 1868. Hay que entender, hermanos, que este consejo que da la hermana de Huay está 100% de acuerdo con el consejo equilibrado que da el apóstol Pablo. Si alguien considera que el Señor lo está llamando a ser soltero y que puede sostenerse como soltero en pureza y en entrega total al Señor para servir mejor a su causa, debe hacerlo. Debe seguir ese plan. Si alguien considera que no puede hacerlo, entonces debe asegurarse con oración, con ayuno, con disciplina, con investigación, con dependencia total de Dios, que la persona con la que se va a casar, en primer lugar, es la indicada por el Señor. En segundo lugar, es idónea para él y que él también es idóneo para ella.
Obviamente, si es la indicada por el Señor, los demás puntos seguramente van a llegar a una buena conclusión, un buen matrimonio, un buen hogar. Pero lo primero es asegurarnos de que Dios quiere que nos casemos y asegurarnos de que nos vamos a casar por los motivos correctos, con la persona correcta, en el tiempo correcto, en las condiciones correctas. Sigue diciendo la hermana de Huay en otro pasaje: Dios no desea que quedemos abrumados de tristeza, con el corazón angustiado y quebrantado. Quiere que alcemos los ojos y veamos su rostro amante. El bendito Salvador está cerca de muchos cuyos ojos están tan llenos de lágrimas que no pueden percibirlo. Anhela estrechar nuestra mano. Desea que lo miremos con fe sencilla y que le permitamos que nos guíe. Su corazón conoce nuestras pesadumbres, aflicciones y pruebas. Nos ha amado con un amor sempiterno y nos ha rodeado de misericordia. Podemos apoyar el corazón en Él y meditar a todas horas en su bondad. Él elevará el alma más allá de la tristeza y perplejidad cotidianas hasta un reino de paz. El discurso maestro de Jesucristo, página 16. Entremos ahora a la lección del martes 23 de abril, titulada Cuando el matrimonio se acaba. Primera de Corintios capítulo 7, versos 10 y 11 nos dice lo siguiente: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Primera de Corintios 13, 4 al 7 nos dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El tenor del mensaje bíblico apunta y hace un profundo énfasis a la seriedad del matrimonio y a la solemnidad de la unión sagrada de un hombre y una mujer. Es muy importante que antes de dar el paso del matrimonio hayamos orado, analizado y sopesado nuestras verdaderas intenciones. Si antes de casarnos clamamos a Dios para que nos dirija en tan sublime decisión y pagamos el precio de descubrir su voluntad y hacerla por encima de la nuestra, entonces nunca vamos a pensar en separarnos de la persona que Dios nos dio para unir nuestra vida con ella en santo matrimonio. Si no oramos, si nuestras decisiones estuvieron basadas en emociones y en motivaciones carnales principalmente, es muy seguro que cuando lleguen los problemas al matrimonio y se acabe la pasión, la primera opción a tomarse en cuenta será la separación, será el divorcio. Debe quedar claro que Dios no es el autor del divorcio. Dios es el autor del matrimonio. El divorcio existe por la dureza del corazón humano, porque el ser humano es egoísta y solo piensa en sus deseos, más que en su responsabilidad, más que en su moralidad, más que en hacer lo que Dios aconseja, lo que Dios manda. No somos quienes para juzgar a los que están divorciados, tampoco para juzgar a aquellos que viven un hogar casi infernal por causa de que uno de los cónyuges no teme a Dios ni ama a su familia y por eso se han separado o se quieren separar. No los juzgamos, no opinamos en este orden, pero sí opinamos en que antes de casarse una persona debe pensarlo bien, debe orarlo mucho, debe considerarlo con mucha solemnidad, con mucho respeto al Señor, porque una vez casado, una vez unido por la bendición de Dios, el Señor no aprobará el divorcio a menos que sea por una gran razón, y es la razón del adulterio, la razón de la infidelidad, de la impureza introducida al matrimonio por uno de los dos cónyuges.
Y aún así, el espíritu de profecía aconseja que aunque haya esa razón, también se debe orar muchísimo antes de tomar la decisión de separarse, a pesar de tener este argumento a favor del divorcio. Estos casos, hermanos, repetimos, deben ser sometidos a la consideración del Señor mediante la oración y el ayuno sincero del que está pasando por semejante prueba. Pero el mensaje bíblico es claro: si alguien se casa, debería permanecer unido a su pareja hasta que la muerte los separe. Algunos dirán, pero ¿cómo permanecer unido en un infierno? Volvemos a decir, esto no se trata de juzgar lo que usted está viviendo ahora, o la decisión que ya tomó al separarse. Se trata de decir lo que dice el testimonio bíblico, y esto aplica tanto para ustedes como para mí en el presente o en el futuro. Es posible que esto que uno diga ahora lo juzgue en el futuro. Estas palabras que se hablan, al ser la palabra de Dios, juzga nuestra conducta, juzga nuestro pensamiento, pero nos lleva también a humillarnos delante del Señor y a decirle: Señor, no soy capaz. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Yo le pido al Señor que tenga misericordia de mí y de mi esposa, que nos ayude a vivir un hogar unido. Hay muchas cosas que mejorar. Hay muchas cosas que mejorar, sobre todo en mí, y así debe pensar mi esposa. No debo pensar, mi esposa tiene que mejorar, sino yo tengo que mejorar en el nombre de Jesús. La responsabilidad de mejorar recae de manera individual y no de manera exigente. Yo no debo exigir que mi esposa cambie. Tú no debes exigir que tu esposo cambie, sino pedirle al Señor. Pidámosle al Señor que nos cambie, que nos ayude a cambiar a su imagen. Cuando haya paciencia de nuestra parte, mansedumbre de nuestra parte, sabiduría de nuestra parte, es muy probable que esto también llegue a tocar el corazón de nuestro cónyuge, en caso de que esta persona necesite cambiar algunas cosas que nosotros queremos que cambie. Así que el Señor puede arreglar cualquier matrimonio que esté pasando por crisis. El Señor puede sanar las heridas. El Señor puede restaurar el hogar si lo invitamos con fe. Si rendimos nuestro egoísmo, si rendimos nuestro yo, nuestros resentimientos, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro rencor, invitemos al Señor. Siendo Él el que instituyó el matrimonio y el que nos creó y el que venció el pecado en la cruz, ¿no podrá acaso redimir nuestro matrimonio, restaurar nuestro hogar para la gloria de su nombre? Claro que puede. Creámosle al Señor. Les comparto las notas de la hermana de Huay con respecto a la lección de este día. Dios indicó una sola causa por la cual una esposa pueda abandonar a su esposo, o éste pueda dejarla a ella, y fue el adulterio. Esta causa debe considerarse con oración. Hermano mío, hermana mía, dice el espíritu de profecía, desde hace algún tiempo no habéis estado viviendo juntos. ¿No deberíais haber adoptado tal proceder y no lo habríais hecho si hubieseis cultivado la paciencia, la bondad y la tolerancia que siempre debieran existir entre los esposos? Ni uno ni otro debiera haber ensalzado su propia voluntad, ni haber procurado cumplir a toda costa sus ideas y planes individuales. Ni uno ni otro debiera haber resuelto obrar como le agradase. Permitid que la subyugadora influencia del Espíritu de Dios obre en vuestros corazones y os haga idóneos para la obra de educar a vuestros hijos. Suplicad a vuestro Padre Celestial que os guarde de ceder a la tentación de hablar el uno al otro de una manera muy dura y voluntariosa. Cada uno de vosotros tiene un carácter imperfecto. Por el hecho de que no os mantuvisteis bajo la dirección de Dios, la conducta del uno hacia el otro resultó imprudente. Os ruego que os pongáis bajo la dirección de Dios. Cuando estéis tentados a hablar con provocación, no digáis una sola palabra. Seréis tentados al respecto porque nunca habéis vencido este rasgo censurable del carácter.
pero todo mal hábito debe ser vencido. Entregaos completamente a Dios. Caed sobre la roca, Cristo Jesús, y sed quebrantados. Como esposos, disciplinaos a vosotros mismos. Acudid a Cristo en busca de ayuda. Él os concederá gustosamente su simpatía divina, su libre gracia. Arrepentíos delante de Dios por vuestra conducta pasada. Llegad a un entendimiento y reuníos como esposos. Desechad la experiencia desagradable de vuestra vida pasada. Cobrad ánimo en el Señor. Cerrad las ventanas del alma que dan hacia la tierra y abrid las que dan hacia el cielo. Si eleváis vuestras voces en oración al cielo para pedirle luz, el Señor Jesús, que es luz y vida, paz y gozo, oirá vuestro clamor. El que es el sol de justicia, resplandecerá en las cámaras de vuestra mente e iluminará el templo del alma. Si recibís gustosos el sol de su presencia en vuestro hogar, no pronunciaréis palabras de índole tal que provoquen sentimientos desdichados. Libro El Hogar Cristiano, capítulo llamado El Divorcio. Muchas gracias, amados hermanos, por ver este video hasta el final. Muchas gracias por compartirlo con sus hermanos y con sus amigos. Te invitamos a suscribirte al canal. Te invitamos a darle me gusta a este video. De esta manera nos ayudas a llegar a más personas con el mensaje del Señor. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que bendigas todos los hogares de tu pueblo. Que bendigas a los esposos para que reflejen el carácter de Cristo Jesús. Que bendigas a las esposas para que igualmente reflejen ese sublime carácter. Que cada hogar sea un pedacito de cielo en esta tierra en el que reine nuestro amado Señor Jesucristo y un foco poderoso de luz donde se predique el Evangelio con palabra y con hechos. En el nombre poderoso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Maranata, y que Cristo venga pronto.